Venezuela atraviesa una de las peores crisis sanitarias de su historia moderna. Hospitales sin insumos, médicos mal pagados, pacientes obligados a costear tratamientos imposibles y una infraestructura deteriorada que forman parte de la realidad que se repite en todo el país. Conversamos con el médico venezolano Pedro Fernández, quien ofrece una radiografía directa del colapso hospitalario y de las consecuencias humanas que deja esta emergencia humanitaria compleja. Estas son las camas de ginecología. Aquí nosotros comenzamos a atender a las pacientes obstétricas. Los colchones están podridos, están rotos. Nos tildan de irrespetuosos, de que estamos mintiendo y nunca hemos obtenido respuesta. Ni siquiera son a mejores de condiciones laborales, es de mejores de las condiciones del paciente. Hablar de salud pública en Venezuela ya no es solo hablar de hospitales, es hablar de sobrevivencia. Centros asistenciales que durante años fueron referencia nacional hoy operan con severas limitaciones, fallas eléctricas, escasez de agua, quirófanos paralizados y laboratorios que trabajan de forma intermitente. A esto se suma la falta de medicamentos básicos, desde antibióticos hasta analgésicos, obligando a miles de familias a buscar por cuenta propia lo que debería garantizar el Estado. Comenzando a indagar, pues me di cuenta que la razón estaba en el completo abandono de la red primaria. En ese momento se me ocurrió que había que no solamente participar en hospitalarios, sino involucrarnos en lo público, y de ahí nace la iniciativa de una asociación de médicos que se dedicase a alertar en primer lugar sobre lo que podía pasar si no se cambiaba el rumbo que llevaba el país, y en efecto pasó lo que tanto advertimos, una emergencia humanitaria compleja, la única actualmente en el mundo que no depende de una catástrofe natural ni de un conflicto bélico. A raíz de eso fundamos la ONG Médicos Unidos Venezuela y nos dedicamos, por ejemplo, en el caso nuestro, a recorrer todos los municipios y las parroquias del estado de Mérida, y ahí en todos lados conseguía historias, relatos de personas que me decían lo que vivían, que nos narraban todas las vicisitudes que pasaban por las consecuencias de esta misma emergencia. Pero ¿cuál es el balance que usted puede hacer hoy, este mes de abril del 2026, sobre el sistema de salud en Venezuela? Bueno, el sistema público nacional, digamos que está igual que cuando comenzamos a escribir este libro. Incluso hay ya ciertos datos que están mirando, al reagudizamiento de la emergencia, dando criterios de catástrofe humanitaria. La atención de salud en Venezuela no debe centrarse solamente en los hospitales, tiene que ser una atención, porque fíjate esto, los hospitales no son para la salud, los hospitales son para los enfermos. Entonces nosotros no podemos seguir esperando a que el venezolano se enferme y sentarnos en una actitud pasiva a esperar que lleguen al hospital para brindarles una atención de la cual ni siquiera podemos asumir el costo como Estado, sino decirle al paciente: compre usted todo esto y yo trato de ayudarlo. Tenemos que cambiar el paradigma y que sea en las comunidades, en los primeros niveles de atención, donde se evite que la persona se enferme, porque si no vamos a estar en la misma situación, y el balance actual es prácticamente el mismo, hasta 80% de escasez de algunos insumos en los hospitales, más una deuda quirúrgica que, por ejemplo, en el estado de Mérida supera las 2.000 personas, en todos los estados de Venezuela hay una deuda quirúrgica, y cada vez son menos las personas que están siendo atendidas a través de programas. Para una familia venezolana, enfermarse puede convertirse en una tragedia económica. Exámenes, medicinas, traslados, insumos quirúrgicos y tratamientos especializados suelen pagarse de manera privada, incluso cuando el paciente acude a un hospital público. En muchos casos, recibir atención depende de reunir dinero a contrarreloj. Hacer una solución parcial. Te doy un ejemplo puntual de algo que a mí me ha marcado. En el municipio Obispo Ramos de Lora de Mérida atendemos a un niño, 11 años, pesaba 30 kilos, desnutrido, sin vacunas, en una vivienda de adecuada disposición discreta, sin agua potable. Ese niño le dio una meningitis, logramos que se trasladase a Mérida. Otra fundación que haya dado medicamentos, le consiguió algunos medicamentos, pero no todo. El papá tuvo que vender la moto, que era su único medio de trabajo, para atender al niño. Al niño
se le dieron los antibióticos y lo vimos como pues se mejoró la meningitis, quedó con algunas secuelas y cuando sale del hospital es para volverlo a meter en la misma casa sin agua potable, sin adecuada disposición de excreta, pero en una familia ahora más vulnerable porque el papá ya no tiene cómo trabajar. Entonces la enfermedad del niño lo dejó a su familia más pobre y una familia más pobre es más vulnerable. A la crisis estructural del sistema sanitario se suma ahora una nueva denuncia. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, aseguró que el cargamento de ayuda humanitaria enviado por Estados Unidos no habría llegado a los centros de salud del país. Tras un monitoreo realizado en 18 estados, el gremio médico afirmó que no existen registros ni evidencia de distribución de insumos en hospitales y ambulatorios consultados. La denuncia abre interrogantes sobre el manejo de la cooperación internacional y sobre el destino de recursos que, en medio de la emergencia, podrían marcar la diferencia entre atender o no a miles de pacientes. Si acaso, porque está viviendo allí alguna persona que dejó el Ejecutivo Nacional, realmente no creo que pueda haber llegado a Barrio Adentro. No obstante, pudiera ser, pero no tenemos información en lo absoluto de que los 4 o 5% de estos módulos que están en Venezuela, en todo el territorio venezolano, tengan medicamento alguno para funcionar. Realmente es el mundo desconocido o irreal de lo que ha venido pasando en los hospitales, en la salud pública venezolana, donde el Ejecutivo Nacional ha incumplido con lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es que el Estado debe garantizar la salud, la vida, el recurso hospitalario y la gratuidad de la salud en Venezuela para los venezolanos y los que habitan el territorio venezolano. En las regiones más alejadas de las grandes ciudades, el panorama suele agravarse. Hospitales rurales sin especialistas, ambulancias inoperativas y largos traslados para atender emergencias son parte del día a día en numerosos estados del país. La desigualdad territorial también se refleja en la salud. Si no hay insumos para los hospitales, es un sistema que se centra solamente en la atención hospitalaria, imagínate cómo está la reambulatoria. Pero tiene otra cosa que lo hace estar más vulnerable. El único insumo que le queda a los hospitales venezolanos es la vocación del personal médico, de enfermería, los trabajadores, los técnicos que están allí trabajando, a pesar de tener un sueldo muy precario, siguen allí por vocación, pero todo ese personal está enfocado solamente en los hospitales. Tú vas a cualquier ambulatorio del estado Mérida, de cualquier estado, y está por lo menos abandonado o tiene solamente la enfermera que va en ciertos días a aplicar ciertos tratamientos, pero no hay un funcionamiento de la red primaria, no hay planificación, no hay organización, no hay funcionamiento de programas. Uno no puede tener un sistema público de salud, por ejemplo, si no sabe cuántas personas en una parroquia están enfermas de hipertensión arterial, de diabetes, si no sabe qué tipo de agua están consumiendo, si no sabe cómo está la potabilización del agua, si no hay adecuada disposición de excreta, si no sabe cuáles son los porcentajes de pobreza. Eso se hace en la red primaria. ¿Qué es lo que pasa? Que como la red primaria está abandonada, terminan todos enfermándose y buscando atención ya cuando es muy tarde, cuando solamente es en los hospitales que se puede resolver. Mientras tanto, los programas preventivos han perdido fuerza. Jornadas de vacunación irregulares, controles prenatales limitados y escasa educación sanitaria elevan el riesgo de enfermedades prevenibles y complicaciones evitables. Expertos advierten que reconstruir el sistema requerirá mucho más que reparar hospitales. El único insumo que le queda a los hospitales venezolanos es la vocación del personal médico, de enfermería, los trabajadores, los técnicos que están allí trabajando, a pesar de tener un sueldo muy precario, siguen allí por vocación, pero todo ese personal está enfocado solamente en los hospitales. Tú vas a cualquier ambulatorio del estado Mérida, de cualquier estado, y está por lo menos abandonado o tiene solamente la enfermera que va en ciertos días a aplicar ciertos tratamientos, pero no hay un funcionamiento de la red primaria, no hay planificación, no hay organización, no hay funcionamiento de programas. Uno no puede tener un sistema público de salud, por ejemplo,
si no sabe cuántas personas en una parroquia están enfermas de hipertensión arterial, de diabetes, si no sabe qué tipo de agua están consumiendo, si no sabe cómo está la potabilización del agua, si no hay adecuada disposición de excreta, si no sabe cuáles son los porcentajes de pobreza. Eso se hace en la red primaria. ¿Qué es lo que pasa? Que como la red primaria está abandonada, terminan todos enfermándose y buscando atención ya cuando es muy tarde, cuando solamente es en los hospitales que se puede resolver. Más allá de las cifras, la crisis sanitaria también deja una profunda huella emocional. Médicos que no pueden ofrecer respuestas, pacientes que esperan semanas por una cama y familiares que viven entre la angustia y la incertidumbre. El colapso hospitalario no solo deteriora servicios, también erosiona la confianza ciudadana. Es algo bastante difícil, sobre todo porque hay que tener en mente siempre que cuando vas a actuar es cumplir protocolos que ya están establecidos para la atención de la persona. Y yo no soy de los que creen que se ha deshumanizado la atención, pero hay veces que lo prioritario es atender y cumplir protocolos. Lo difícil es cumplirlos en esta situación, pero como te dije hace rato, el único insumo que le queda a nuestros hospitales es ese personal médico, de enfermería, radiólogos de laboratorio, que están ahí todos los días, incluso financiando el sistema de salud, porque no es mentira que hay médicos y hay enfermeras que sacan de su bolsillo o que andan de fundación en fundación o que recogen en sus comunidades algunos insumos para poder atender a las personas que llegan. Y ahí hay algo bastante valorable sobre el sistema de salud. De ahí tenemos una vocación que no ha mermado, que aunque muchos venezolanos han tenido que salir del país, más de 20.000 médicos venezolanos se han ido del país, todavía tenemos personal que está capacitado, incluso estos que están afuera, han manifestado su intención, algunos de volver, algunos de ayudar y algunos de seguir formando médicos desde afuera. Y eso es un potencial que tenemos ahí que debemos valorar y debemos apreciar. La radiografía del sistema de salud venezolano muestra un diagnóstico severo, infraestructura debilitada, personal insuficiente y millones de ciudadanos expuestos a una atención cada vez más limitada. Sin inversión real, transparencia y políticas sostenidas, la recuperación seguirá distante, porque cuando colapsa la salud pública, colapsa también la esperanza de un país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar.